al 20. Escuche lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Nos unimos con los amigos y hermanos en esta transmisión y pedimos que el Señor sea con ustedes. Filipenses 1:12 dice: quiero, note cómo comienza. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puede repetirlo conmigo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hiciéramos una lista de prioridades, si usted hiciera una lista y sacara las cosas por las cuales usted vive, sin duda el nombre de Cristo en la lista de muchos no aparecería por ningún lado, por ningún lugar. Para muchos en esa lista aparecería primero su afán por conseguir, por conquistar. Hay varios anhelos en el hombre moderno: el anhelo de poder, el anhelo de fama y el anhelo de la riqueza. Eso define al hombre moderno. Muy seguramente en la lista de nosotros Cristo no aparecería, pero aparecería muchas de estas cosas por las cuales usted se afana. Algunos dirían que su anhelo es progresar, ampliar su negocio, hacerse profesional, que llevar a los hijos a ser hombres exitosos en el mundo, y esto no está mal, esto está bien. Pero ¿cómo nos desenfocamos cuando Cristo no es el centro? Cuando el vivir para nosotros no es Cristo y cuando nos desenfocamos de nuestra vida. ¿Alguien recuerda qué estamos celebrando el día de hoy? No, fue el día de ayer, 31 de octubre. La Reforma en 1517. Hace 8 días estuvimos hablando de las 5 solas que dejó la Reforma protestante. A leer la escritura, un hombre como Martín Lutero que comenzó a leer la escritura, entonces una de las cosas que dijo fue solo Cristo. Hubo 5 solas, ¿la recuerdan? ¿Solo qué? Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. El mundo había desplazado a Cristo, lo había sacado de sus corazones, se había encumbrado la religión
y los anhelos del hombre. Entonces un hombre que comienza a leer la escritura encuentra que Cristo estaba relegado, que Cristo no era el centro, que los hombres habían desplazado a Cristo, como el día de hoy, que se legisla para sacar a Dios, que de todas partes se institucionaliza para que Cristo sea sacado y para que Cristo no more en los corazones y para que Cristo no sea el centro de la vida. Por eso nosotros los que seguimos al Señor entendemos que si nuestro centro no es Cristo, el Evangelio carece de valor y carece de sentido. Pablo lo había entendido muy bien. Pablo había entendido el Evangelio de tal forma que dice lo siguiente. ¿Dónde está Pablo en este momento cuando escribe esta carta? Está en la cárcel. Pablo está preso. No en cualquier cárcel, no en una cárcel como Bellavista, que eso es un palacio. En una cárcel de mucho sufrimiento, donde los presos allí eran amarrados y estaban confinados en lugares tan hostiles y tan deprimentes que muchas personas no aguantaban esas temperaturas, esas situaciones en esas cárceles y morían, su cuerpo no aguantaba. Y allí estaba Pablo. Entonces la iglesia de Filipos recoge una ofrenda. A Pablo lo querían mucho la iglesia. Esa iglesia fue la primera iglesia de Pablo, la iglesia de Filipos. Cuando se enteran que Pablo está preso allí en aquella cárcel, empiezan a orar por él y hacen una donación, hacen una ofrenda. La envían con un pastor, el pastor de esa iglesia llamado Epafrodito. Y él va y le cuenta a los hermanos, le cuenta a Pablo lo que está ocurriendo en Filipos, que la iglesia está creciendo, que la iglesia está en bendición, que hay muchos desafíos, que han surgido corrientes alternas que quieren revocar y quitar el evangelio. Entonces Pablo escribe esta carta desde la prisión con una intención. Note cuál es la intención de Pablo. Es levantar la fe de los cristianos, es afirmar el evangelio a través de que entiendan quién es Cristo en la vida. Es decir, que Pablo les dice, si entienden quién es Cristo, entienden quién es la vida. Y por eso al final él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo comienza este pedazo, esta fracción que leímos, diciéndoles que quiero que él sepa todo lo que le ha sucedido, que le ha sucedido una tragedia, que le ha sucedido cosas difíciles en su vida, pero que todo esto ha resultado para el bien y para el progreso del evangelio. Mire cómo entiende la cosmovisión cristiana de Pablo. Él lo entiende de la siguiente manera: estoy en crisis, estoy en la cárcel, estoy pasando por un momento muy difícil, pero esa situación es para el progreso del evangelio. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir en medio de la calamidad, en medio de las dificultades, eso que me está pasando, eso que estoy viviendo es para el progreso de mi fe? ¿Cierto que no? ¿Cierto que nosotros no decimos eso? Nosotros, si estamos pasando por dificultades, lo primero que decimos es: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Es más, los demás ni siquiera ven que nuestra fe está creciendo. Y Pablo lo que dice es: eso que me está aconteciendo es para el progreso del evangelio. Y al final Pablo, después de expresarles su testimonio, lo que está viviendo, diciéndoles que algunos simplemente predican a Cristo por contienda o por muchas otras cosas, él entiende y dice: ¿quién es Cristo para él? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que este es un lema que todo cristiano debe tener en su vida. El primer lema en nuestro corazón es: ¿por quién vivimos nosotros? ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Qué representa Jesucristo en su vida? Pablo lo había entendido de una manera que al final de sus días
Su vida es martirizada por el Evangelio y entiende para quién había vivido Pablo. La lista de cosas que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida bien puede evidenciar el afán por el cual estamos viviendo, por el cual nos estamos esforzando, pero muchos quizás no pueden decir que viven para Cristo. ¿Cómo vivir para Cristo en un mundo de tantos afanes, en un mundo tan acomodado, en un mundo de tanta espectacularidad que quiere relegar y sacar a Cristo y la palabra de Dios? Cuán impresionante es que un cristiano no viva la palabra de Dios y no pueda vivir a Cristo. Si no se vive la palabra de Dios, no se puede vivir a Cristo. El Papa hace unos meses atrás dijo que la Biblia era un libro anticuado y que la Biblia había que revaluarla. Y que para este tiempo moderno la Biblia carece de vigencia. Note lo que dice supuestamente el sucesor de Pedro, que la Biblia es un libro anticuado, cuando la Biblia es la palabra de Dios declarada, viva y encarnada para nosotros. Pablo lo entendió de tal forma, de una manera tal, que podía animar a los creyentes para que vivieran como Cristo, para que vivieran y entendieran quién es Cristo para su vida. Por eso esta declaración, para mí el vivir es Cristo, es una consigna para cada cristiano. Le pregunto esta mañana, ¿para quién vive usted? ¿Para quién gasta sus días? ¿Para quién gasta todo lo que usted tiene y lo que usted hace? Lo gasta para Cristo. ¿Qué forma de entender el Evangelio? No entender el Evangelio es no poder vivir a Cristo. ¿Sabe por qué el Evangelio de muchas personas es una ruina? ¿Por qué el Evangelio de muchos creyentes, de muchos cristianos es un fracaso? Porque viven para sí mismos, porque no viven para Cristo, porque no han entendido quién es Cristo en sus vidas. El propósito de la palabra de Dios es llevarnos a entender quién es Cristo. Y cuando usted aprende a vivir para Cristo y a entender a Cristo, su vida cambia, sus actitudes cambian. Y algún día usted puede decir, yo vivo para Cristo. Una mujer de la iglesia se convirtió hace un par de años y vino a la iglesia. Y lo primero que me dijo fue, pastor, ¿yo qué hago? Vivo en unión libre, mi esposo no quiere buscar del Señor, mi compañero no quiere buscar del Señor, no le interesa a Dios, ¿yo qué hago? Yo tengo ganas de dejarlo. Yo le dije, órele al Señor. Yo le dije, yo esa carga no la puedo llevar, yo no le puedo decir a usted que lo deje, órele al Señor. Y luego me cuentas qué te dice el Señor. A los días vino y me dijo, ¿cómo le parece que tomé una decisión? Se la puse de la siguiente manera: o se casa conmigo en un par de meses, o esta relación se acaba y no sigo con usted. Y yo, wow, hermana, me parece bien si esa es tu decisión. A un par de meses volvió y me dijo, pastor, ya lo eché. Le dije que se fuera, le di un plazo para que o buscara del Señor o se casara conmigo, pero él no quiso, y le dije, ya tus maletas están en la puerta, y el hombre se fue. ¿Qué forma de entender el Evangelio? ¿Qué forma de desprenderse? ¿Qué forma de decirle a Cristo sí? ¿Qué forma de vivir el Evangelio? Estoy muy seguro que a muchos nos toma dificultad tomar una decisión tan importante en la vida por Cristo. Muchos no han hecho nada por Cristo. Pero aquí tenemos el ejemplo de un hombre que nos dice que es vivir a Cristo. Le voy a decir 4 cosas que es vivir a Cristo. 4 cosas que debemos de entender para llevar el Evangelio de Cristo en nuestra vida. Que el Evangelio no es venir a la iglesia a cantar y adorar,
que el evangelio no es escuchar música cristiana, que el evangelio no es tener un letrero en nuestra frente que diga cristiano, protestante, evangélico o de cualquier otra clase, que el evangelio es un estilo de vida. Y Pablo está dejando este precedente, que es, para mí, el vivir es Cristo. Número 1, usted aprende a vivir a Cristo en su vida cuando el vivir de Cristo en usted es en la cotidianidad de su vida. Cuando en la cotidianidad de su vida usted vive a Cristo, en el día a día, en la hora a hora, en todo momento, cuando su primer pensamiento es Cristo, cuando el último pensamiento es Cristo, cuando todo lo que usted va a hacer está determinado por Cristo, cuando todas las decisiones, cuando todas las esferas de su vida están pasadas por Cristo, cuando en la cotidianidad, en el día de hoy, en el de mañana, en todos los momentos de su vida, usted vive a Cristo. Cuando Cristo irrumpe en la cotidianidad de lo que es su día. Hay personas que hoy son creyentes y mañana se les ha olvidado que son cristianos. Hay creyentes simplemente en los servicios religiosos, pero eso no es vivir a Cristo. La vida cristiana se compone en que todas las esferas de mi vida, en mí esté el vivir en Cristo. Que Cristo viva en mi vida en todo momento, en toda circunstancia. A muchos se nos olvida el cristianismo cuando tenemos problemas, cuando no tenemos para los servicios, cuando no hay para el arriendo, cuando estamos pasando por dificultades o cuando estamos enfermos. Se nos olvida que Cristo debe irrumpir en las circunstancias más dolorosas como en las más gozosas de nuestra vida. 65 veces aproximadamente en el libro de Filipenses aparece la palabra gozo. Gozo. ¿Dónde está Pablo? Está en una cárcel. Y como un hombre desde la cárcel va a infundir gozo. Eso no se entiende sino a través de la perspectiva bíblica, a partir del cristianismo. Que un hombre esté encadenado, que un hombre esté enfermo, que un hombre esté frustrado para los ojos humanos, con el gozo y con la paz del Señor. Deje que Cristo irrumpa en la cotidianidad de su vida, en todo momento, en su trabajo, en su estudio, en lo que usted haga, en todo momento. Y eso es vivir para Cristo. Número 2, cuando usted aprenda que usted vive con un propósito, que su propósito ya no es para gastarse en el mundo, que su propósito ya no es para estar confundido, sino que el propósito que usted tiene es el propósito de Dios, que usted vale por cuanto tiene de Cristo, que usted no vale por lo que el mundo le ha dado, por la herencia que tiene, que usted vale por el propósito y por el sentido que el Señor le ha dado. Muchos andan sin propósito y sentido en este mundo. Muchos andan como el tamo, como un vástago que se lleva el viento, que se lleva una corriente, no saben para dónde va. Pero cuando vivimos para Cristo, hemos entendido el propósito por el cual estamos en esta tierra. Usted está en esta tierra es para vivir para el Señor. Usted está en esta tierra para ser un promotor de la imagen de Cristo, como lo dice la palabra del Señor. Usted es llamado para tener propósito y sentido en su vida. Lo tercero de vivir para Cristo es que mi meta sea Cristo. ¿Cuál es su meta? Le pregunto esta mañana. Muchos tenemos metas y pueden ser metas muy buenas. Tenemos metas claras. Algunos quieren ser exitosos en sus negocios profesionales, sacar sus familias adelante. Y esto no va en discrepancia con la palabra de Dios. Esto no va en contra de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿dónde está Cristo en mis planes? ¿Dónde está Cristo en mis proyectos? ¿Dónde está Cristo en mis metas? Algunos tienen metas tan fantásticas, tan bonitas, tan estruendosas, pero han sacado a Cristo de sus metas.
han sacado a Cristo de sus propósitos. Por eso esa es la meta de Pablo. Él dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Piensa en ser exitoso, en ser grande, pero que la meta número uno en su vida sea el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No hay meta más loable, no hay meta más consagrada para un hombre que tener a Cristo como meta. Sin duda usted tiene muchas metas en esta mañana. Piense dónde está Cristo en esa meta que usted quiere lograr. Piense si Cristo es un aliado o si Cristo es un estorbo para sus propósitos. Si la finalidad suya es agradar al Señor. Y lo cuarto, de vivir para Cristo, es cuando Cristo es la fuente de mi gozo. La fuente de mi gozo es Cristo. Pablo está allí en la cárcel, está preso, pero la fuente de su vida es el gozo que tiene en Cristo. La fuente de su gozo es la salvación que ha tenido en Cristo Jesús. ¿Qué le proporciona a usted el gozo y la felicidad? La felicidad pasajera que el mundo te da y sus placeres y sus encantos, o el gozo que viene de tu vida es el gozo que viene de Cristo. Él mismo lo dijo más adelante: el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Increíble que un hombre desde la cárcel, desde sus prisiones, pueda hablar de gozo. Que un hombre en medio de la tragedia pueda hablar de gozo como la fuente en la salvación que tiene en Cristo. Muchos de nosotros nos desviamos tanto, nos desenfocamos tanto de nuestros criterios personales y relegamos a Cristo a un lado. Dejamos a Cristo, dejamos al Señor a un lado de nuestros propósitos. Le pregunto esta mañana: ¿es Cristo su inspiración? ¿Es Cristo la inspiración de nuestra vida? Como Pablo lo dice, con esa inspiración: para mí el vivir es Cristo, el morir es una ganancia, el paso por este mundo lo tengo por basura, pero mi meta es alcanzar a Jesucristo. ¿Sabe por qué la vida cristiana de muchas personas ha fracasado? Porque no viven a Cristo, porque no han entendido a Cristo. El propósito de la Biblia, el plan de Dios para nuestra vida, no es hacernos gente exitosa, ni gente talentosa, no es hacernos conquistadores. ¿Sabe cuál es el propósito de la palabra de Dios? Es enseñarnos a vivir como Cristo, a vivir para Cristo, a pensar como Cristo, a defraudar a este mundo porque vivimos para Cristo. Usted va a dejar de ser muy impopular. A usted no lo van a querer la familia, a usted lo van a aborrecer, a usted lo van a despreciar el día que usted empiece a vivir para Cristo, el día que usted se entregue para el Señor. Pero no tenga temor, no tenga miedo, porque por eso el Señor dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, Jehová será tu proveedor. Empiece a vivir para Cristo. Empiece a vivir en la cotidianidad, en el día a día, a Jesús. Empiece a vivir una vida con propósito, gastándose en Jesús. Aprenda a vivir para Cristo, que la meta de su vida sea Cristo, que el anhelo sea Cristo, que la inspiración de su vida sea Cristo, que la felicidad que usted tiene no es lo que viene del mundo, sino el gozo que viene del Señor. La felicidad que el mundo nos da, cuán pasajera es, pero el gozo que el Señor nos da es un estado permanente en la presencia del Señor. El gozo del Señor ha notado que nada se lo puede quitar. Cuando usted está feliz, cuando usted tiene felicidad, cualquier cosa irrumpe y le quita la felicidad. Pero cuando usted empieza a vivir para Cristo, cuando usted tiene el gozo del Señor, nada se lo quita, ni la tormenta, ni los vientos, ni la enfermedad, ni ningún problema. Usted puede decir: el gozo del Señor
es mi fortaleza. En ese tiempo hay muchos desafíos. En estos días hay muchos desafíos para usted. ¿Sabe a qué nos llama el Señor? A vivir para Cristo, a vivir en la paz del Señor, no a vivir en un estado de la religión, sino a vivir para Cristo y entender que la muerte es una ganancia. Muchos tienen miedo a morir. No le den miedo a morir cuando usted vive para Cristo. Cuando usted deje de vivir para Cristo, téngale miedo a la muerte, téngale pavor a la muerte. Pero el día que usted viva para Cristo, la muerte es una puerta que se nos abre para gozar de las bendiciones del Padre Celestial. El día que usted viva para Cristo, va a entender que es estar en la plenitud de Dios. Este día, empiece a vivir para el Señor. Si todos estos años has vivido para ti mismo, si has vivido para tu egoísmo, si has vivido para conquistar y para alcanzar y para todos los anhelos que tengas, déjelos a un lado, póngalos a un lado y dele centralidad a Cristo en su vida. ¿Sabe por qué Pablo fue un hombre exitoso, aunque fue mirado con desprecio y fue despreciado por los hombres? Porque colocó a Cristo como el centro de su vida. El día que usted ponga a Cristo como el centro de su vida, usted va a ser un bendecido, usted va a prosperar, porque la Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor se lo va a añadir. Preocúpese por colocar a Cristo en el centro de su vida, y el Señor le va a dar bendición, el Señor le va a prosperar, el Señor va a traer abundancia. El Señor va a ser la meta por la cual usted va a vivir. El día que empecemos como Pablo a vivir para Cristo. Cierre sus ojos un momento ahí donde está. Padre, te bendecimos. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu fidelidad con cada uno de nosotros. Te bendecimos, oh Dios. Gracias, Jesús. Medite por un momento, ahí donde está, ¿qué le ha dicho el Señor? ¿Para quién vives? ¿Para quién gastas tus días? ¿Para quién estás tan preocupado? ¿Por qué estás tan preocupado? Dígale al Señor que le enseñe a vivir para Él. Señor, te bendecimos. Señor, exaltamos tu nombre en esta hora, y como dijo Pablo, haya pues en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queremos, Señor, exaltarte. Queremos, Señor, postrarnos. Queremos, Señor, doblegarnos delante de ti, doblegar nuestra rodilla, doblegar nuestro corazón y nuestro espíritu ante ti, Señor. Que nuestro vivir sea Cristo, que tú seas la luz. Como dijo el salmista, el Señor es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Aquí estamos, oh Dios. ¿Qué tal si se coloca de pie un momento y adoramos al Señor? Qué momento tan glorioso